En lo más profundo del bosque vivía Eri, un pequeño erizo simpático, curioso y con un gran problema. Le encantaban los abrazos. Eri veía cómo las ardillas se achuchaban entre ellas, cómo los conejos se apretaban para dormir calentitos, cómo hasta los osos compartían un fuerte abrazo al encontrarse después del invierno. Y él desde lejos suspiraba. ¡Ay! Ojalá yo pudiera dar un abrazo también. Pero claro, había un detalle nada pequeño. Estaba lleno de púas. La primera vez que lo intentó, se lanzó entusiasmado a abrazar a su mejor amigo, el ratoncito Tico. ¡Ven aquí, Tico!, gritó emocionado. El ratón abrió los brazos. Y ¡paf! Tico salió disparado con la cola llena de pinchazos. ¡Ay, ay, ay, ay!, protestaba mientras corría a esconderse. Eri se quedó solo, triste, mirando sus púas. ¿Será que nunca podré dar un abrazo?, pensó. No se rindió. Al día siguiente intentó cubrirse con hojas para que nadie se pinchara, pero las hojas se cayeron al suelo y terminó pinchando a una mariposa despistada. Otro día se enrolló en una manta de musgo, pero terminó pinchándola hasta dejarla hecha jirones. Hasta probó con globos alrededor de su cuerpo, y explotaron todos en un caos de pum, 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 que hizo reír a medio bosque. Eri, desesperado, suspiraba. Nada funciona. Quizás no estoy hecho para los abrazos. Una tarde, mientras se lamentaba bajo un árbol, se acercó Tuga, una tortuga anciana y sabia. ¿Por qué esa carita, pequeño? Es que yo quiero dar abrazos, pero todos huyen de mí porque pincho. La tortuga sonrió y le acarició la cabeza con su patita dura. Yo también tengo mi coraza, le dijo, y al principio creían que no podía dar cariño, pero descubrí que si lo hago despacito y con cuidado, puedo dar abrazos maravillosos. Eri abrió los ojos sorprendido. ¿De verdad? ¿Crees que yo también podría? Claro que sí, respondió la tortuga. Los abrazos no son de fuerza, sino de paciencia. Animado, Eri se acercó tímidamente a su amigo Tico, el ratón, que aún tenía algunas tiritas en la cola. Tico, ¿quieres intentar de nuevo? Prometo hacerlo despacito. El ratón dudó un momento, pero luego asintió. Eri se inclinó con cuidado, cerró los ojos y poco a poco lo rodeó con sus patitas. Esta vez no hubo pinchazos, solo un abrazo suave, cálido y lleno de cariño. Tico sonrió emocionado. ¡Lo lograste, Eri! ¡Fue un abrazo perfecto! La noticia corrió por el bosque. Primero se animó la ardilla, luego el conejo, después hasta el oso grandote. Todos querían recibir el abrazo especial del erizo. Eri se convirtió en el abrazo más esperado del bosque. No porque fuera el más grande, ni el más fuerte, ni el más suave, sino porque cada abrazo suyo estaba lleno de cuidado y amor. El arpa de 1000 agujas, la melodía de Eri. En el corazón del bosque de los susurros, donde los árboles son tan altos que parecen sostener las nubes, se preparaba el evento más esperado del año, el Festival de la Armonía. Los castores golpeaban troncos huecos con un ritmo profundo, como el latido de la tierra. Las ranas afinaban sus gargantas en las charcas de cristal y los mirlos ensayaban escalas imposibles sobre las ramas de los sauces. Todos tenían un lugar, todos menos Eri. Eri era un erizo de ojos brillantes y corazón tierno, pero cargaba con una maldición de 1000 puntas. Cada vez que intentaba acercarse a los instrumentos, el desastre lo seguía. Si intentaba tocar el arpa de seda de las arañas, sus púas cortaban las cuerdas. Si intentaba soplar las flautas de caña, sus púas las rajaban antes de que saliera una nota. «Lo siento, Eri», le dijo el gran búho, director de la orquesta, con una voz triste. «Tu voluntad es música, pero tus manos son espinas. Quizás este año sea mejor que solo escuches». Eri se alejó cabizbajo, arrastrando sus patitas cortas sobre la alfombra de hojas secas. No quería que los demás vieran el brillo de sus lágrimas. Se internó en la gruta de los ecos, un lugar profundo donde el viento entra a descansar y el silencio es tan espeso que puedes oír tu propio pensamiento. Se sentó bajo un viejo sauce llorón que crecía en la entrada de la cueva. Estaba tan triste que decidió hacerse una bola, convirtiéndose en una pequeña fortaleza de espinas para protegerse del mundo. Pero al rodar ocurrió algo extraño. Una rama de sauce, pulida y suave por el paso de los años, se quedó atrapada entre sus púas. Al desenrollarse lentamente,
La rama se deslizó sobre su lomo. ¡Plink! Eri se quedó congelado. No era un ruido de pinchazo, no era el crujido de algo rompiéndose. Era un sonido puro, cristalino, como si una gota de rocío cayese en un cuenco de plata. Con mucho cuidado, Eri tomó la ramita con su pequeña pata y la pasó suavemente, como un arco de violín, por las púas de su costado izquierdo. Tin, la, re. Sus púas no eran solo armas. Cada una tenía un tamaño, un grosor y una vibración distinta. Las de su nuca sonaban graves y profundas como un violonchelo, las de su espalda media, dulces como un piano, y las de sus costados, agudas y brillantes como campanas de cristal. Aquella noche, el festival comenzó bajo una luna de plata, pero justo cuando el gran búho levantó sus alas para dar la señal, una tormenta de verano sopló con fuerza, apagando todas las antorchas y llenando el aire de un trueno ensordecedor que asustó a los músicos. Los instrumentos de madera se mojaron y las cuerdas de seda perdieron su tensión. El silencio que siguió fue frío y pesado. Entonces, desde la oscuridad del fondo, se escuchó un paso menudo. Eri caminó hasta el centro del claro. No llevaba un violín, ni una flauta, ni un tambor. Simplemente se puso de pie, cerró los ojos y comenzó a mover su ramita de sauce sobre su espalda. El sonido que brotó de Eri no se parecía a nada que el bosque hubiera escuchado jamás. Era una melodía etérea, una arpa mágica que vibraba directamente en el pecho de los animales. El silencio se volvió sagrado. Los ciervos dejaron de pacer y los lobos olvidaron aullar. Solo existía la música de Eri, una cascada de notas transparentes que parecían iluminar la oscuridad. El gran búho, emocionado, empezó a marcar el tiempo con su ala. Los castores, con un toque suave, acompañaron el ritmo de Eri. Las ranas se unieron con un bajo profundo. La música de Eri no solo era hermosa, era el pegamento que unía a todos. De repente, ocurrió el milagro. La intensidad de la música de Eri fue tan grande que sus púas empezaron a vibrar con una luz azulada, como si estuvieran hechas de estrellas. La orquesta entera estalló en una sinfonía épica, una marea de sonido que subió por los árboles y llegó hasta el cielo, despejando las nubes de tormenta. Cuando la última nota vibró en el aire, el bosque guardó un segundo de respeto absoluto antes de estallar en un aplauso que hizo temblar las hojas. Eri ya no era el erizo que rompía cosas, era el alma del festival, porque aquel día el pequeño Eri enseñó a todos que a veces lo que el mundo ve como una defensa o un defecto es en realidad un instrumento esperando la caricia adecuada para crear la melodía más bella jamás contada. El expreso del verano. El último día de colegio siempre tenía algo especial. Las mochilas parecían más ligeras, los relojes parecían avanzar más despacio y hasta el timbre sonaba diferente. Clara observaba a sus compañeros mientras recogían sus cosas. Algunos hablaban emocionados sobre piscinas, otros sobre campamentos, otros sobre viajes, pero ella tenía un nudo extraño en el estómago. «¿Qué pasa?», preguntó Bruno, su hermano pequeño. «Nada, eso es mentira». Clara suspiró. «Es que durante todo el año he visto a mis amigos cada día, y ahora cada uno se va a un sitio distinto». Bruno pensó unos segundos. «Pues luego vuelven. Sí, pero no es lo mismo». En ese momento sonó el timbre final. ¡Ring! Las puertas se abrieron. Los niños salieron corriendo, y entonces ocurrió algo imposible. Al otro lado de la verja del colegio apareció una estación de tren que nunca antes había estado allí. Había flores creciendo entre los raíles, faroles de colores y un enorme cartel dorado que decía «Expreso del verano». «¿Lo estás viendo?», preguntó Clara. «Claro que lo estoy viendo. Es un tren mágico». Una locomotora brillante llegó resoplando suavemente. ¡Chuf! Las puertas se abrieron. Un revisor sonriente, con sombrero azul y enormes bigotes blancos, hizo una reverencia. Pasajeros con ganas de aventuras. «Adelante». «¿A dónde va este tren?», preguntó Clara. «A todas partes». Aquella respuesta no aclaró nada, y precisamente por eso decidieron subir. El tren arrancó. Las ruedas comenzaron a girar. Fuera de las ventanas aparecieron nubes con forma de castillos, dragones y helados gigantes. Poco después llegaron a la primera parada, la estación de los recuerdos. En el andén había cientos de fotografías flotando en el aire.
Clara vio imágenes de todo el curso, excursiones, cumpleaños, partidos en el patio, trabajos en grupo, risas, muchas risas. «Mira», dijo Bruno. Una foto mostraba a Clara y sus amigas construyendo un volcán para un proyecto de ciencias. Otra los mostraba disfrazados durante carnaval. «No quiero olvidarme de nada de esto», susurró Clara. «Los buenos recuerdos nunca se bajan del tren». El revisor sonrió. Las fotografías se transformaron en pequeñas estrellas y entraron suavemente en una maleta que apareció junto a Clara. «¿Qué es eso?» «Tu equipaje de verano». La niña la abrió. Dentro estaban todos sus recuerdos, perfectamente guardados. El tren volvió a ponerse en marcha. La siguiente parada fue aún más extraña. La estación de los nuevos amigos. El andén estaba lleno de niños de muchos lugares. Algunos hablaban idiomas diferentes, otros llevaban sombreros curiosos, otros cargaban tablas de surf. Una niña llamada Sofía se acercó. «¿Queréis jugar?». 5 minutos después estaban participando en una búsqueda del tesoro. Media hora después estaban riéndose juntos. 1 hora después parecían amigos de toda la vida. «Pero acabamos de conocernos», dijo Clara sorprendida. «Así funcionan algunas amistades. Llegan rápido, pero dejan recuerdos para siempre». Antes de partir, Sofía le regaló una pulsera hecha con hilos de colores. «Para que te acuerdes de mí». Clara la guardó junto a sus recuerdos del colegio. Había sitio para todos. El tren siguió avanzando y llegó a la tercera parada, la estación de los lugares lejanos. Aquello parecía un mapa gigante del mundo. Cada puerta llevaba a un lugar diferente. Clara y Bruno atravesaron una. Aparecieron frente a una playa donde el agua brillaba como cristal. Atravesaron otra. Se encontraron en una montaña desde la que podían tocar las nubes. Atravesaron una tercera y caminaron por un mercado lleno de aromas, música y colores. Es como viajar por todas partes, exactamente, porque viajar no consiste solo en recorrer kilómetros, también consiste en descubrir cosas nuevas. Antes de volver al tren, Clara guardó una concha marina, una piedra brillante y una pequeña postal, nuevos recuerdos para su maleta. Cuando regresaron a su asiento, el viaje estaba llegando al final. La locomotora avanzó lentamente hasta la última parada, el gran andén del verano. Todos los pasajeros bajaron. El cielo estaba cubierto de cometas de colores, las risas llenaban el aire y una enorme pancarta decía: «Bienvenidos a vuestro mejor verano». Clara abrió su maleta. Dentro estaban los recuerdos del colegio, los nuevos amigos, los lugares descubiertos, las aventuras, todo junto. Nada había sustituido a nada, simplemente había más cosas bonitas. Entonces comprendió algo. No estaba dejando atrás a sus amigos, los estaba llevando con ella. Y además, estaba haciendo sitio para nuevas historias. El revisor consultó un reloj dorado. «¿Es hora de regresar?» «¿Volveremos a ver el tren?», preguntó Bruno. «Todos los años. ¿Y nuestros amigos? A algunos los veréis en septiembre, a otros quizá el próximo verano, y a otros los recordaréis durante toda la vida». El tren desapareció lentamente. Cuando Clara abrió los ojos, estaba de nuevo frente al colegio. Los demás niños seguían despidiéndose, pero ahora ya no sentía tristeza. Corrió hacia sus amigas. «Nos vemos en verano, y en septiembre, y después también». Las amigas se abrazaron. Bruno sonrió. Las vacaciones acababan de empezar, y el expreso del verano ya había partido, pero el viaje apenas comenzaba. Bruno Mandíbulas y el tesoro del agua negra. En lo más profundo de una antigua ciénaga, donde el agua era tan oscura que parecía guardar secretos, vivía un joven cocodrilo llamado Bruno Mandíbulas. Bruno no era el más grande, ni el más fuerte, ni el más temido, pero sí era el más curioso. Mientras otros cocodrilos pasaban horas inmóviles bajo el agua, esperando pacientemente a que algo se acercara, Bruno exploraba. Le gustaba sumergirse hasta donde la luz desaparecía y el silencio lo envolvía todo. Allí abajo sentía que había algo más, algo que nadie había descubierto todavía. Un día, mientras se deslizaba entre raíces retorcidas y troncos hundidos, vio algo extraño atrapado entre el barro. Era un objeto plano, cubierto de algas. Bruno lo desenterró con cuidado. Era un mapa. No era un mapa cualquiera. Estaba dibujado con líneas torcidas y símbolos extraños. Mostraba la ciénaga como nunca la había visto, con caminos ocultos, cuevas sumergidas y un punto marcado en lo más profundo, donde el agua parecía aún más negra. Bruno sintió como su corazón latía más rápido.
Había encontrado algo importante. Sin perder tiempo, fue en busca de los otros cocodrilos jóvenes que vivían cerca de él. No eran exactamente aventureros, pero confiaba en ellos. Había uno que era especialmente veloz bajo el agua, otro que conocía todos los escondites de la ciénaga y otro que tenía una memoria sorprendente para recordar caminos. Al principio dudaron. La ciénaga ya era un lugar peligroso sin necesidad de buscar problemas en las zonas más oscuras, pero el mapa era diferente. Algo en él despertaba la misma curiosidad que Bruno sentía, así que juntos decidieron intentarlo. El viaje comenzó al amanecer, cuando la superficie aún estaba tranquila. Pronto dejaron atrás las aguas conocidas. Las plantas eran más densas, las sombras más profundas y el agua cada vez más fría. A medida que avanzaban, el mapa los guiaba por túneles naturales formados por raíces gigantes. Tuvieron que sumergirse durante largos minutos, nadando entre pasadizos estrechos donde apenas cabían. En algunos tramos, el agua era tan oscura que no veían nada en absoluto. Solo podían confiar en el tacto, en su instinto y en el mapa. En una ocasión, una fuerte corriente casi los separa. En otra, un ruido desconocido los hizo detenerse por completo, flotando en silencio, con el corazón acelerado. Pero siguieron adelante, porque ahora no solo buscaban un tesoro, buscaban demostrar que podían llegar hasta el final. Finalmente, tras lo que pareció un largo día, llegaron al lugar marcado en el mapa. Era una gran cavidad bajo el agua, un espacio amplio y silencioso. En el centro, medio enterrado en el barro, había algo grande. Se acercaron con cautela. Bruno fue el primero en tocarlo. No era oro, no eran joyas, era un antiguo cofre, abierto. Dentro no había riquezas brillantes, sino algo distinto, piedras suaves, con formas extrañas, conchas antiguas, objetos que el tiempo había transformado, pero había algo más. En las paredes de la cueva, apenas visibles, había marcas, dibujos hechos por otros animales mucho tiempo atrás. Representaban la ciénaga, los caminos, las criaturas que vivían allí. Era un lugar olvidado, un lugar donde alguien, hace mucho tiempo, había guardado la historia de la ciénaga. Bruno lo entendió entonces. El tesoro no era algo que se pudiera morder ni acumular. Era el descubrimiento. Era haber llegado hasta allí. Era conocer un lugar que nadie más recordaba. Sus amigos también lo comprendieron. Se movían despacio, observando todo con asombro, como si estuvieran viendo el mundo por primera vez. Cuando regresaron, la ciénaga ya no les parecía igual. Ahora sabían que bajo aquella agua negra, silenciosa y misteriosa, aún quedaban secretos esperando a ser encontrados. Y Bruno Mandíbulas, el cocodrilo más curioso de todos, sabía que aquello era solo el principio, porque algunas aventuras no terminan cuando encuentras el tesoro, empiezan justo en ese momento. El flautista del bosque verde. Había una vez un pueblo tranquilo, demasiado tranquilo. Las calles estaban limpias, las plazas ordenadas, las casas en silencio, porque en aquel pueblo los adultos habían tomado una decisión. Los niños hacen demasiado ruido, rompen cosas, molestan, y poco a poco fueron prohibiendo jugar. Primero en la plaza, aquí no, gritáis demasiado, luego en las calles, tampoco aquí, podéis haceros daño, después incluso cerca de las casas, mejor dentro, más tranquilos. Y así, sin darse cuenta, apagaron las risas. Los niños obedecieron, se quedaron en sus habitaciones, jugaban solos, hablaban bajito, y el pueblo se volvió perfecto, pero también vacío. Incluso el bosque cercano lo notó. Los pájaros dejaron de acercarse, el viento ya no traía juegos, y el silencio creció. Una tarde, alguien llegó al pueblo. Era un hombre alto, de paso tranquilo, con una capa que parecía moverse como hojas al viento. Llevaba una flauta de madera colgada al cuello. Miró alrededor. Demasiado orden, demasiado silencio. Frunció el ceño. Aquí falta algo, murmuró. Se sentó en el borde de la fuente y empezó a tocar. La primera nota fue suave, la segunda, un poco más viva, la tercera, imposible de ignorar. Era una melodía alegre, juguetona, como una risa que se escapa. Y entonces ocurrió. Una ventana se abrió, un niño asomó la cabeza, luego otro. ¿Qué es eso? No lo sé, pero me gusta.
Uno bajó las escaleras, luego otro y otro más. El flautista se levantó y comenzó a caminar, sin decir nada, sin mirar atrás, pero sabiendo que lo seguían. Los niños salieron por primera vez en días. Al principio caminaban despacio, después empezaron a correr. La música los empujaba, les recordaba algo que casi habían olvidado. Reír, gritar, jugar. ¡Espera! ¡Píllame si puedes! Y sin darse cuenta, salieron del pueblo y entraron en el bosque. Cuando los adultos se dieron cuenta, ya era tarde. ¿Dónde están los niños? No están en casa, ni en las calles. Entonces oyeron la música, lejana, viva, y la siguieron, corriendo, preocupados, asustados. En lo profundo del bosque encontraron un claro, y allí estaban todos. Los niños corrían, reían, jugaban, se perseguían entre los árboles, se escondían, gritaban sin miedo, y en el centro, el flautista, tocando, dirigiendo aquella alegría como si fuera una orquesta. Los adultos llegaron jadeando. ¡Detente!, gritó uno. ¡Devuélvenos a los niños! La música se detuvo de golpe. El silencio volvió, pero esta vez incómodo. El flautista los miró, no enfadado, no sonriente, serio. ¿Devolverlos?, preguntó. ¿A dónde? Los adultos dudaron. A casa. El flautista negó lentamente. ¿A sus habitaciones? ¿Al silencio? ¿A un lugar donde no pueden ser niños? Nadie respondió. Un niño, con la cara roja de tanto correr, se acercó a sus padres. Solo estábamos jugando. Otro añadió, no hacíamos nada malo. El flautista bajó la flauta. Los niños no desaparecieron, dijo con calma. Los empujasteis fuera. El viento sopló entre los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, sonaba vivo. Los adultos miraron alrededor, vieron a sus hijos, suciándose, riendo, siendo felices, y entonces lo entendieron. El problema no era el ruido, era haber olvidado lo que significaba. Una madre dio un paso adelante. Nos equivocamos. Un padre bajó la cabeza. Queríamos orden, pero perdimos algo más importante. El flautista no dijo nada. ¿Podéis volver?, dijo finalmente. Pero el pueblo no puede seguir igual. Los adultos asintieron, esta vez, de verdad. El flautista levantó la flauta una vez más, pero esta vez la melodía era distinta, no guiaba, acompañaba. Los niños caminaron de vuelta, junto a sus padres, no delante, juntos. Cuando regresaron al pueblo, algo cambió. Las plazas volvieron a llenarse, las calles también. Sí, había ruido. Sí, había carreras. Sí, a veces algo se rompía, pero también había vida. A la mañana siguiente, el flautista ya no estaba. Solo alguien dijo haber oído una melodía lejana, perdiéndose entre los árboles, y desde entonces, cuando en el pueblo alguien se quejaba, ¡demasiado ruido! Siempre había un niño que respondía sonriendo, «Es que estamos jugando». Nara y la carrera del bosque. En lo más profundo de un gran bosque lleno de árboles altos y ríos brillantes, vivía Nara, una joven leopardo rápida como el viento. Todos los animales la conocían porque, cuando corría, parecía que sus patas ni siquiera tocaban el suelo. A Nara le encantaban las carreras. Cada año, el bosque celebraba la gran carrera de las hojas doradas. Era el evento más importante. Animales de todas partes venían a participar o a animar. Había conejos veloces, ciervos elegantes, zorros astutos, pero casi todos sabían quién era la favorita. «Este año ganaré otra vez», decía Nara, moviendo la cola con entusiasmo. Sus amigos sonreían, aunque algunos pensaban que Nara estaba demasiado segura. Una tarde, pocos días antes de la carrera, Nara decidió entrenar más duro que nunca. «Si practico más que todos, nadie podrá alcanzarme», se dijo. Corrió entre los árboles, saltó troncos, esquivó rocas, pero, en un descuido, pisó mal al caer de una piedra. ¡Ay! Un dolor punzante recorrió su pata delantera. Intentó dar un paso, pero no pudo. El viejo búho del bosque, que sabía mucho de todo, la examinó con cuidado. «Nara, tendrás que descansar varios días», dijo con voz tranquila. «Si corres así, podrías empeorar la herida». «¿Qué? Pero la carrera es en 2 días», respondió Nara, con los ojos muy abiertos. El búho negó lentamente. «Lo sé, pero ahora lo importante es curarte». Nara sintió que el mundo se le caía encima. Durante los días siguientes,
Veía a sus amigos entrenar desde la sombra de un árbol, escuchaba sus risas, sus pasos rápidos, y su corazón se llenaba de tristeza. «No es justo», murmuraba. «Yo debería estar ahí». La mañana de la carrera llegó. El bosque estaba lleno de colores, sonidos y emoción, y todos los animales se reunían alrededor del punto de salida. Nara observaba desde un lado, con la pata vendada. «Hola, Nara», dijo una pequeña ardilla, «te echaremos de menos en la carrera». «Yo también». Nara bajó la mirada. Entonces, el zorro organizador, que estaba muy atareado, pasó corriendo de un lado a otro. «¡Oh, no! Faltan señales en el camino y nadie está vigilando la curva del río. Esto es un desastre», decía nervioso. Nara levantó las orejas, miró el recorrido, miró a los participantes, miró su pata, y entonces tuvo una idea. Cojeando, se acercó al zorro. «Puedo ayudar», dijo. El zorro parpadeó sorprendido. «No puedo correr, pero conozco el circuito mejor que nadie». El zorro sonrió. «Eso sería increíble». Y así, Nara comenzó a ayudar. Colocó señales para marcar el camino correcto. Avisó de las zonas resbaladizas. Se situó cerca de la curva del río para alertar a los corredores. «¡Cuidado! ¡Aquí hay barro!». Cuando la carrera comenzó, Nara no estaba en la línea de salida, pero estaba en todas partes. Animaba a los más lentos. «¡Lo estás haciendo genial! ¡Sigue así!». Aplaudía a los más rápidos. «¡Qué velocidad!». Y ayudaba a quien tropezaba a levantarse. Poco a poco, algo dentro de ella empezó a cambiar. Ya no sentía solo tristeza, sentía alegría. Cuando el primer corredor cruzó la meta, todos aplaudieron, pero muchos también miraban a Nara. «Gracias a ti no me perdí», dijo un conejo. «Yo no me caí por tu aviso», añadió un ciervo. «Eres la mejor ayudante del bosque», gritó la ardilla. Nara se sorprendió. «Pero yo no gané». El búho, que lo había observado todo desde una rama, bajó volando suavemente. «¿Estás segura?», preguntó. Nara dudó, miró a su alrededor. Animales sonriendo, agradecidos, felices, y entonces entendió. Tal vez no había cruzado la meta a la primera, pero había hecho algo importante. Esa noche, durante la celebración, el zorro organizador subió a una roca. «Este año hemos tenido grandes corredores, pero también alguien especial». Todos guardaron silencio. «Queremos dar un reconocimiento a Nara». Los animales comenzaron a aplaudir. Nara, sorprendida, se acercó despacio. «Por enseñarnos que hay muchas formas de ganar», continuó el zorro, «y que ayudar a los demás también es una victoria». Nara sonrió. No era la sonrisa de quien llega primero, era la de quien descubre algo nuevo, algo importante. Desde ese día, Nara siguió siendo rápida y siguió amando correr, pero nunca olvidó que, a veces, el verdadero triunfo no está en llegar antes que los demás, sino en caminar junto a ellos.